Buenas tardes, hoy estamos en el cuarto encuentro sobre cuidados de las vejeces. Hemos hablado en el primer encuentro sobre lo que es el envejecimiento, sobre los estereotipos de vejeces a los cuales se llama viejismo o edaísmo. Conversamos sobre los derechos que tienen les viejes, concentrados en la Convención y aceptados en nuestro país. Hemos conversado también sobre la violencia en las vejeces o sobre las vejeces. En el segundo encuentro hemos hablado del aprendizaje a lo largo de toda la vida, que todos tenemos posibilidades de aprendizaje desde muy pequeños, desde que nacemos, podemos decirlo, hasta nuestro último suspiro, igualmente que nuestros deseos. Y hemos dicho que el deseo va a ser una palabra que va a circular en todo nuestro encuentro por mucho tiempo. Nos vamos a encontrar en todos los encuentros hablando del deseo de aprender, del deseo de vivir, del deseo de compartir. En el tercer encuentro, Nadia nos habló sobre las vejeces trans, y nos habló mucho sobre lo que significa la normalización de la sexualidad, de los grupos de poder hegemónicos que ejercen un control, poniendo en situación de binario lo normal y lo anormal. Normal para quién, anormal para quién. Nos nombró a Foucault, nos nombró que todo esto tiene que ver mucho con el biologicismo, que sabemos que la sexualidad es algo más y mucho más que solo lo biológico, y hoy Graciela va a hablar muchísimo de eso. Nos habló también Nadia sobre la norma, esa normalidad sostenida por las instituciones, la familia, la escuela, la iglesia, los hospitales, y todas las instituciones a las cuales nosotros accedemos a lo largo de nuestra vida. Habló de la heteronorma, del transvestimicidio social, bueno, y de la identidad de género, que es como yo me pienso y cómo me autopercibo. Considerando todo esto que hemos visto a lo largo de los 3 encuentros anteriores, vamos en este momento a empezar con Graciela, que por favor nos va a hablar sobre la ESI en las vejeces. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Les voy a pedir que, por favor, si pueden silenciar los micrófonos un ratito, pero después decirles que están habilitados, ¿no? Que pueden interrumpir cuando quieran, cuando lo consideren. Venimos haciendo un recorrido, este es el cuarto encuentro, en el que siempre hemos dicho que el conocimiento se construye entre todos. Nosotros les venimos a compartir nuestra experiencia, pero ustedes tienen mucha experiencia y recorrido, así que desde ese lugar venimos a compartir este espacio. Hoy nos vamos a trabajar en este módulo sobre ESI para vejeces, ¿no? Y desde el primer encuentro, Adriana nos viene diciendo que, me acuerdo que te escuché hace poquito otra vez, Adri, que hablabas de los procesos, que ibas a mencionar mucho la palabra proceso. Entonces estamos en un cuarto encuentro en el cual seguimos haciendo procesos, y vamos a seguir hablando de procesos. Y para lo cual, si hablamos de un proceso y estamos en este momento todos reunidos, es porque hay un interés, hay una convocatoria y hay una invitación. Y a esa invitación yo me sumo en este encuentro diciendo que mi nombre es Graciela Soberón, que vivo en la ciudad de Neuquén, capital de la provincia de Neuquén, que devengo vieja. Hoy me pensé así, digo, ¿cómo me presento? Bueno, me devengo vieja, con todo lo que implica, y así es
ese acercamiento que tengo a este grupo que venimos constituyendo hace tiempo en la Universidad Popular de Barrio Septién. Desde el 2014 vengo acompañando al equipo ESI de la provincia de Neuquén, primero como referente hasta el 2018 que me jubilé, y actualmente acompañando también en Ley Micaela y Ley Cielo, que es una ley provincial. Bueno, también he hecho ese recorrido junto con Nadia de una diplomatura de la UBA y una diplomatura superior en Flaxo, también como nutriendo de otros recorridos también que tienen que ver con la interculturalidad, que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, que son los campos, ya que trabajé muchos años en el Hospital Castro Rendón de la provincia de Neuquén, así que vengo haciendo ese recorrido y experiencia personal. Así que les vengo a compartir cómo desde mi mirada, cómo voy pensando la ESI desde la vejez, ¿no? Entonces acá me quedó a mí resonando una pregunta, no sé si a ustedes les habrá pasado, cuando Nadia nos invitaba, nos provocaba con la pregunta de ¿qué te pasa a vos con la vejez? ¿No? Y yo le sumo otra pregunta, que es ¿qué te pasa a vos con la ESI? ¿Qué es otra pregunta más que nos podemos invitar? ¿Qué es la ESI? Cuando hablamos de ESI, ¿de qué estamos hablando? Entonces me pareció como oportuno compartirles un video del programa de salud sexual y después del programa de ESI, en realidad, de educación sexual integral. Y después conversamos. ¿Qué es la ESI? Si me dan un momentito, ahora les voy a compartir. ¿Lo están bien? ¿Están viendo pantalla? Educación sexual integral, para charlar en familia. Cuanto más sepan, mejor. Hablar de sexualidad en mi casa no era tan fácil. Te sentías como una pelotita de ping-pong cuando preguntabas, porque rebotabas todo el tiempo. Si le preguntabas a tu viejo te decía, anda a preguntarle a tu vieja. Y cuando lo preguntabas en el colegio, te decían que era un tema para charlarlo en tu casa. Si superamos la vergüenza, es mejor. La primera vez que me indispuse, estábamos mi papá y yo solos en casa. Y me asusté, no sé, no sabía qué hacer. No sabía cómo decirle, porque en casa no se hablaba de esas cosas, ¿eh? Y además era mi papá, ¿no? Muy difícil hablar con un papá de eso. No sabía cómo pedirle ayuda. Si damos el primer paso, es mejor. Qué emoción cuando mi mamá me regaló mi primer corpiño. No lo podía creer. Al fin me tocaba. Re lindo, blanco, de algodón. Re sencillo, pero a mí me parecía el más lindo del mundo. No paraba de mirarme al espejo así todo. Si los acompañamos en su crecimiento, es mejor. Recuerdo lo escandalizada que estaba mi abuela cuando se enteró que una de mis compañeras de secundario estaba embarazada. Me acuerdo que me agarró fuerte del brazo y me dijo, la que se cuida siempre es la mujer, nena. Si varones y mujeres se cuidan por igual, es mejor. Cuando era chico, mis padres me habían contado que a los bebés los traía la cigüeña. En ese momento, mi mamá estaba embarazada de mi hermana y se fueron rápidamente a la clínica. Yo la verdad que no entendía por qué la cigüeña no traía al bebé a casa. Si hablamos sinceramente, es mejor. Cuando era chiquita, hace poco, tenía un novio que no me dejaba usar ni minifalda ni ropa ajustada. Mis amigas me decían que los celos eran así como una muestra de amor. Si enseñamos que el amor es confianza y buen trato, es mejor. La otra noche estábamos mirando la tele con mi sobrina y me pregunta, ¿por qué se casan esos dos señores? Yo no sabía ni por dónde empezar, la verdad. Si aprendemos que todos tienen los mismos derechos, es mejor. A veces te pasa que te encontrás en situaciones en donde no sabes cómo reaccionar. La semana pasada invitamos a un amiguito del jardín de AME a jugar a casa y, bueno, de repente silencio, no sabía dónde estaban, me fijo y estaban abajo de la mesa y se estaban tocando. Y la verdad es que me puse tan nerviosa que, no sé, me salió retarlos. Si no nos asustamos cuando experimentan,
es mejor. Pero bueno, cuando uno es chico en relación al sexo hay un montón de misterios y un montón de curiosidades, ¿eh? Entre mis amigos había como dos grupos. Por un lado, el grupo de los que supuestamente habían debutado, que se las sabían todas, y por otro lado estábamos nosotros, que no sabíamos nada y que no habíamos hecho absolutamente nada. Los que supuestamente habían debutado se la pasaban dándote cátedra, contándote cosas que en realidad te aportaban mucho más a la confusión, contándote cosas absolutamente increíbles, y uno en realidad, pensándolo a la distancia, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, ojalá hubiese sabido mucho mejor de qué se trataba. Si podemos responderles en casa, es mejor. Mirá lo que le pasó a mi tía cuando era chiquitita. Le preguntó tantas veces a la madre cuándo le iba a crecer el pito, que la madre cansada le dijo, no te preocupes, vamos al carpintero de la esquina que te fabrique uno. Cuando uno no sabe qué decir, dice cualquier cosa. Cuanto más sepamos, mejor. El otro día estuve hablando con Amelia sobre el tema de la adopción. Se ve que se quedó pensando, entonces vino y me preguntó, papá, los bebés adoptados, ¿de dónde vienen? Si conversamos con la verdad, es mejor. Si jugabas a la pelota o a los autitos, te decían varonera. Y si los nenes lloraban o jugaban con las nenas, les decían mujercitas. Si evitamos encasillar a las personas por lo que hacen, es mejor. Anoche mientras cenábamos con mi hija, me dice, ma, ¿a qué no sabés lo que me enteré en el jardín? ¿Qué? Que la pochuela se llama vulva. Si les damos la información correcta, es mejor. Educación sexual integral, para charlar en familia. Cuanto más sepan, mejor. Una publicación del... Bueno, ¿conocían este video? ¿Lo habían visto? Este es del 2009, ESI para conversar en familias. Entonces, bueno, yo pensaba, les invitaba con esta pregunta, ¿qué es la ESI o de qué temas trata la ESI? ¿No? Y hice un punteo de lo que se habla en el video, ¿no? No es fácil rebotar, los adultos no responden, ¿no? Habla de la menstruación, no sabía qué hacer, dice, difícil hablar con papá, ¿no? Y desde los roles, desde los estereotipos. El primer corpiño, para hablar de los crecimientos y de los cambios en la pubertad, el embarazo en la adolescencia. La mujer siempre se tiene que cuidar. Dice. ¿Quién trae los bebés al mundo? Habla de los celos, de las muestras de amor, del matrimonio igualitario, mismos derechos. Los niños se tocan, el descubrimiento, el experimentar, el miedo, las experiencias sexuales. Varones contando grandes cosas, ojalá hubiese podido preguntar. Contestar cualquier cosa cuando no sabemos qué decir. Hablar de la adopción, conversar con la verdad. Los juguetes, los varones, qué es ser mujercita. Cuerpos, nombrar, conocer. Yo me preguntaba, ¿y dónde están las vejeces en todo esto? ¿No? Ahora les voy a compartir el PowerPoint para comentar. A ver, espérenme un segundito, para poder seguir conversando cómo pensamos esta ESI para las vejeces. Ahí estoy. Avísenme si lo ven. Sí, falta de pantalla amplia, pero está. Bien. Espérenme un segundo que tengo que volver a compartir. ¿Ahora sí? Sí, bueno. Sí, ahí estás en el principio y tenemos la pantalla entera, pero tenés que ir al principio, esta es la segunda. Bien, ahí la primera es eso, bueno, una ESI para vejeces. Entonces la pregunta de... No, hablen, no me dejen sola. Bueno, les decía que vamos a pensar la ESI para vejeces. Encontré esto, todo lo que no tuve para mí, que sea para ustedes. Entonces, la primera pregunta es lo que no tuve para mí, ¿no? Si yo le pudiera preguntar a esa mujer, o si nos pudiéramos preguntar nosotras, en muchos talleres que he compartido con personas mayores, no tan mayores, dice, bueno, si yo lo hubiese tenido, ¿qué hubiese pasado? ¿Y qué temas son los que yo pienso que no tuve para mí? Entonces, digo, ¿qué es la ESI? ¿No? La ESI es una ley, que es la 26150,
que fue sancionada en el 2006 y se cumplen en el mes de octubre, ahora estamos de cumpleaños, 15 años de esa ley. Es una ley que, como yo siempre pienso, las leyes no surgen porque a los representantes en las cámaras de diputados, de senadores, se les ocurre que los estudiantes o las personas, o la ciudadanía, tiene derecho a tener leyes, ¿no? Sino que surgen las leyes por la organización de la comunidad, por los reclamos, por los movimientos sociales. En este caso, esta ley fue iniciada, ay, se me trabó, que fue peleada, activada por las académicas del feminismo. Pero esta ley se fue nutriendo de otras leyes. Y esas leyes fueron, por ejemplo, la ley de, decíamos que la ley de ESI es del 2006, pero anteriormente habíamos tenido la ley del divorcio vincular en el 87. Si nos vamos un poquito más atrás, tenemos la ley de voto femenino en el 47. Pero dos leyes que fueron muy importantes y que marcaron un antes y un después fue la ley de matrimonio igualitario en el 2010, la ley de identidad de género en el 2012, después todo el movimiento del colectivo Ni Una Menos en el 2015, la ley 26485, que es la ley para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Tenemos la ley de educar en igualdad en el 2015, que es una ley que dice que en todas las escuelas, de todos los niveles educativos, hay que hacer una jornada para prevenir la violencia de género. Después tenemos la ley Brisa, juntamente con la ley Micaela, ¿no? Y ahora, en el 2020, a fines del 2020 y principio del 21, tenemos la ley IVE, Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y así podemos sumar un montón de leyes que han ido nutriendo a la ley de educación sexual integral. Por eso decimos que esta ley no es una ley estática, sino que la vamos construyendo cada día y se va enriqueciendo con las luchas de los movimientos, de los activismos, de las militancias sociales, de los feminismos, de las disidencias sexuales. Como ya en la clase anterior estuvimos conversando con Nadia. Pero decíamos, ¿qué es lo que trae la ESI? ¿Cómo podemos pensar la ESI? La ESI tiene 3 herramientas fundamentales que las vamos a ir compartiendo. Uno tiene que ver con el concepto de sexualidad, y después vamos a ver por qué pongo /sexualidades. Tiene que ver con 5 ejes conceptuales y las puertas de entrada de la ESI. Acá, en esta diapositiva, ustedes ven en la pantalla, por un lado, el color verde que se resalta, pero hay amarillo y otros colores, palabras que muchos y muchas docentes en distintos talleres que hemos venido haciendo hace muchos años, cuando les preguntamos cuál es la primera palabra que se les viene a la cabeza cuando hablamos de sexualidad, miren, todas las palabras que surgen, ¿no? Ustedes pueden leer muchas de ellas. Mujer, acuerdo, amor, cuerpo, igualdad. Mujeres se repite muchas veces, diferente, personas, diversidades. Estoy leyendo placer, puedo leer ahí un poco tapado, ¿no? Pero puedo leer muchas veces la palabra amor, respeto. Y acá al lado les compartí qué es lo que en una actividad que hicimos con este mismo grupo, cuando hablábamos de vejeces, ¿no? Les mostramos un montón de fotos, cuáles eran las palabras con las que relacionaban. Y miren las que salieron. Amor, placer, goce, vida, diversidad, solidaridad, participación, paz, piel, libertad, ternura, expresión, íconos. Ustedes, si se pueden a ver y a reflexionar, van a ver que hay muchas de las palabras que se repiten, pero que en realidad se complementan. Entonces, cuando yo estoy hablando de sexualidades, ¿puedo incluir a las vejeces en las sexualidades? Y para eso vamos a tomar la definición que hace
la Organización Mundial de la Salud con respecto a la sexualidad, y es la que toma también el programa de educación sexual integral. ¿Y qué dice? Que la sexualidad se experimenta y se expresa a través de ¿qué? De pensamientos, de fantasía, de deseos, de creencias, de actitudes, de valores, de conductas, de prácticas, de roles, de relaciones. Y que éstas están influenciadas por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, espirituales. Yo siempre digo que me canso por ahí de nombrar todo porque pareciera que es todo. Cuando yo hablo de la sexualidad, entonces si yo la tuviera que resumir en una sola palabra, cuando yo hablo de sexualidad estoy hablando de todo. Y ese todo se puede resumir en que la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Entonces, ¿qué queda fuera de la sexualidad? Si yo a muchos y a muchas de ustedes les preguntara si en su transcurso o su paso por las escuelas les dieron educación sexual, seguramente muchos de ustedes dirían que no, que nunca les dieron. Y si alguno o alguna recuerda, dirían que es relacionado con el cuidado, la prevención de embarazo, infecciones de transmisión sexual, cómo vienen los niños al mundo. Algunas traen relatos como que les daban talleres de la menstruación, o les daban la toallita, ¿no? Les daban una toallita higiénica. Eso era de lo que se hablaba en su momento a los que le hablaban. Pero sabemos, con este concepto de sexualidad, que nada está afuera de la sexualidad. Entonces, aunque no nos hablen en forma explícita, siempre están enseñando. Por eso se dice que la educación, que la sexualidad o la educación siempre es sexual y siempre es política. Aunque no se nombre en forma explícita, siempre algo en los silencios, ¿no?, nos están diciendo. Y ustedes recuerden que esta ley está pensada para las escuelas, entonces decir qué es aquello que queda fuera del currículum, ¿no?, que se nombra como currículum oculto o currículum nulo, que es todo aquello que no se nombra pero que está en las normas, en la reglamentación, todo lo que nos explicó y nos trajo Nadia en la actividad anterior. Entonces yo les hablé de, antes de ir a los ejes, voy a volver acá. Si yo digo que la sexualidad es todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos, ¿cuándo empieza la sexualidad? Vos lo dijiste, Adriana, hace un ratito, ¿no? Decimos que la sexualidad comienza desde que nacemos. Muchos y muchas decimos que comienza antes, desde que nazcamos, desde que hay un deseo, hay una proyección, o aún cuando no hay deseo de ese embarazo. Y todas las expectativas que se ponen, desde el nombre que nos dan, nos eligen o nos ponen, todos tienen una historia en nuestra vida. Seguramente si yo les preguntara a muchos de ustedes por qué se llaman, cómo se llaman, todos tendrían una historia que contar. Muchas veces antes, ya no es tan común, pero se ponía el nombre de, si era varón, había muchas costumbres de ponerles a todo el primer nombre al nombre del abuelo, del bisabuelo, ¿no? Bueno, ¿qué trae esa historia con los nombres? ¿Qué significan los nombres? Yo recuerdo mucho una chica que en un taller contó, bueno, mi nombre es Soledad, y siempre he tenido miedo de quedarme sola, ¿no? Cómo los nombres también tienen un impacto en nuestra historia personal. Bueno, entonces decíamos que comienza aún antes de nacer. ¿Y hasta cuándo dura? También lo estuvieron conversando y lo estuvimos hablando, hasta que nos morimos. Ahora, después que nos morimos, también está presente nuestra sexualidad. En todos los relatos que hemos tenido en los distintos talleres, en los encuentros anteriores, hemos hablado de los recuerdos de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de lo que decían, de lo que, las comidas que preparaban, las costumbres, cómo eran, cuando los visitábamos. Bueno, ahí, aunque no estén en este momento de cuerpo presente o en este nivel, ¿no?, de acuerdo a la creencia de cada uno, está presente su sexualidad.
en decir también, bueno, si estuviera mi abuela, mi abuelo, o una tía, o mi mamá, o mi papá, me diría tal cosa. En eso que me diría está presente la sexualidad de esa persona. Entonces, para nosotras es muy importante dar ese marco de cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de todos los aspectos de la vida, no solamente los aspectos biológicos, ¿no?, que siempre están presentes, porque bueno, tenemos un cuerpo, tenemos un órgano, pero cómo vamos a ir construyendo esa identidad a lo largo de toda nuestra vida. Y eso también yo cuando les hablé, les dije desde dónde les estoy hablando, ¿no? Mi sexualidad se va a construir desde el lugar donde yo nací, en este país, en este tiempo, ¿no?, que seguramente es muy distinto de mis compañeras, compañeros, compañeras que están viviendo en Buenos Aires, en Mendoza, en Tucumán, en Trelew, ¿no? Y algunos y algunas nos decían en Jujuy, bueno, ¿cómo es vivir la sexualidad en el lugar donde nacimos? Y en el tiempo que nacimos. Yo les dije también que devengo vieja. ¿Qué significará devenir vieja? Bueno, y otras de las herramientas que trae la ESI tiene que ver con los 5 ejes conceptuales. Cuando decimos y hablamos de una sexualidad integral, decimos ¿qué es lo que le da la integralidad a la ESI? Y se los va a dar estos 5 ejes, que están puestos en forma circular porque están constantemente relacionados unos con otros y también tienen movimiento. Entonces uno de los ejes tiene que ver con la afectividad, con los derechos, con la perspectiva de género, con el cuerpo y la salud y la diversidad. Y miren alrededor de esto, ¿no? Valorar la afectividad, ejercer los derechos, incorporar la perspectiva de género, cuidar el cuerpo y la salud, respetar la diversidad. Cuando yo tomo uno de los ejes para analizar, como les decía, constantemente se ponen en juego estos ejes. Entonces, vamos a ir conversando de cada... Bueno, cuidar el cuerpo y la salud. También pensaba hace un rato, ¿no?, yo les decía desde qué lugar yo les hablaba, desde qué recorrido, cuando me presenté, conté un poco de mi recorrido, y cuando yo iba eligiendo las imágenes, también pongo en juego mi subjetividad. Seguramente si cada uno, cada una, tuviéramos que poner una foto para hablar sobre el cuidado del cuerpo y la salud, a lo mejor pondríamos otra foto, ¿no? Constantemente en todas las acciones, en los pensamientos, vamos a poner en juego nuestra historia de vida. Entonces acá dice, cuidar el cuerpo y la salud. Y ahí pensamos, ¿qué cuerpos? ¿De qué cuerpos estamos hablando? Piensa que en la escuela, cuando se habla de, este es un eje que generalmente es el eje que siempre se trabajaba más en las escuelas y estaba más relacionado con la prevención, con la prevención de embarazos, ¿no?, siempre relacionado con lo reproductivo. Nos enseñaban los aparatos, le decían en ese momento, después lo llamaron sistema, ¿no?, aparatos digestivos, sistema digestivo, y nos hablaba de sistema reproductivo. Hemos ido aprendiendo mucho en relación de eso, ya no se habla más de aparatos reproductivos, sino que hablamos de genitales, ¿no?, y hablamos de cuerpos, y nos hacemos preguntas, y le hacemos preguntas a esos cuerpos, y decimos ¿cuántos cuerpos hay? ¿Cuántos cuerpos conocemos? ¿Cuántos valen los cuerpos? ¿Valen igual los cuerpos? ¿Quién le pone el valor a ese cuerpo? ¿Qué pasa con los cuerpos y la fragilidad? ¿Qué es poner el cuerpo? ¿Qué es quebrar el cuerpo? ¿Qué es fracturar el cuerpo? ¿Qué es marcar el cuerpo? ¿Qué es cuando el cuerpo nos duele? ¿No? ¿Cómo son esos cuerpos que están enfermos? ¿Qué valor tienen los cuerpos enfermos? ¿Qué valor tienen los cuerpos con discapacidad? ¿Y qué valor tiene el cuerpo de las vejeces? ¿Qué es un cuerpo viejo? Escuchaba que el otro día que la piel es una fiesta, ¿no? Dice, ¿cómo nos planteamos en las vejeces ese cuerpo viejo que nos representa? Entonces, este eje lo que nos invita es a reconocer que el cuerpo es sexuado, y la salud no abarca solo la dimensión biológica.
Vamos a reflexionar también críticamente sobre las representaciones sobre el cuerpo y la salud que tiene tanto la escuela como todas las instituciones, la sociedad, que tiene la familia, que tiene la institución hospitalaria, la institución carcelaria, ¿no? ¿Cómo son pensados esos cuerpos? Y volviendo, ¿qué valor le dan a esos cuerpos? Abordar también la salud desde un enfoque que enfatice la salud como derecho. Bueno, ¿cuál es el derecho? ¿Cómo podemos acceder a ese derecho? ¿Desde qué lugar partimos para poder acceder a ese derecho? Problematizar y reflexionar sobre todos los estereotipos de belleza. Propiciar el autocuidado del cuerpo y la promoción de la salud. Pero el autocuidado no quiere decir en forma individual, sino siempre lo vamos a hacer en forma comunitaria, con otras, con otros, con otros. Me pueden parar cuando quieran. Y pensar el eje ejercer los derechos. Para ejercer los derechos yo tengo que saber conocer que tengo derecho. ¿Qué derechos sabemos que tenemos y cómo lo ejercemos? Un derecho, que es un derecho humano, ¿no? Una de las perspectivas que tiene la ESI es la perspectiva de derechos humanos. Derechos que tenemos todas las personas por el solo hecho de nacer. Ahora, ¿cómo hablamos de la equidad en relación a los derechos? Esto que decimos, ¿de qué lugar partimos? ¿Los derechos son para todos iguales? ¿Cómo nos sabemos sujetos de derechos? Hablaba Silvia, recuerdan cuando ella hablaba de que nos habló justamente y profundizó el eje de los derechos y habló de la ley 27360 y habló de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, y yo pensaba, ¿y los otros, cómo están las vejeces o dónde están las vejeces en las otras leyes? Las leyes que yo les fui mencionando. ¿Dónde están las vejeces en la ESI? ¿O dónde están las vejeces en los derechos sexuales y reproductivos, o derechos sexuales? ¿Cuáles son esos derechos sexuales? Si los tuviéramos que nombrar, ¿cómo serían? ¿No? El derecho a la libertad sexual, a la equidad, a la libre asociación sexual, a la autonomía integral, a la seguridad del propio cuerpo, a las decisiones reproductivas libres y responsables, a la información basada en el conocimiento científico, a la atención de la salud sexual, a la expresión sexual emocional, a la privacidad, al placer. ¿Dónde están las vejeces? ¿Dónde están las vejeces? En, por ejemplo, la ley de identidad de género, la de matrimonio igualitario. ¿Dónde están? ¿Cómo se nombran? Todos sabemos que como surgió la necesidad de la Convención Interamericana para la protección de los derechos de las personas mayores, como podemos hablar también de las convenciones y de las leyes que protegen a las niñeces y a las adolescencias, la necesidad de tener una ley que protegiera a la mujer, ¿no? Y erradicar las violencias de género. ¿Por qué surgen estas leyes específicas? Porque seguimos siendo grupos que estamos vulnerados, no que somos vulnerables, sino que estamos en una condición de vulnerabilidad. Por eso es que no existen leyes para proteger a los varones, porque ya bien hemos venido trabajando que estamos en un sistema capitalista, patriarcal, androcéntrico. Entonces, al varón, por el solo hecho de ser varón, ya lo pone en un lugar de privilegio. Y cuando hablamos de las leyes, también tenemos que hablarlas desde las relaciones de poder. Entonces, ejercer los derechos, reconocer a las personas como sujetos de derechos, generar las condiciones institucionales para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos, promover aprendizajes vinculados con el reconocimiento y el ejercicio de estos derechos. Uno de los objetivos que tiene este trayecto formativo es trabajar y dar a conocer los derechos de las personas mayores.
El otro eje tiene que ver con respetar la diversidad. Entonces pensar, ¿no?, en esto de, yo lo pensaba, las diversidades, podemos decir que todos y todas y todos somos distintos, ¿no?, pero cómo se sale de esa mirada muchas veces discriminatoria, ¿no?, de esa mirada viejista. ¿Qué pasa con los cuerpos que no encajan? Decíamos cuando hablábamos en el eje de los cuerpos, de esos cuerpos que no encajan. ¿Dónde los ponemos? ¿Cómo trabajamos la incomodidad de eso que no entendemos, que no conocemos? ¿Cómo interpelar la normatividad, la norma, decíamos, ¿no? Y cómo esta diversidad está atravesada por la interseccionalidad, que también hemos estado hablando estos días atrás, que tiene que ver con el género, con la orientación sexual, con la diversidad funcional, con la raza, con la etnia, con la clase social, con los territorios, con las geografías, con esa historia que vamos construyendo de nuestra historia personal. Entonces, respetar este eje, reconocer que las personas somos todas distintas, valorar positivamente las múltiples diferencias que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, ya les decía, ¿no?, tiene que ver lo étnico, las creencias, la edad, la condición social, el género, entre otras. Rechazar la violencia y la estigmatización por orientación sexual e identidad de género. Y en este momento, yo que vivo en la provincia de Neuquén, Dalma, ¿querés comentar algo, Dalma? Vi que levantaste la mano. Sí, acá en el chat preguntan, ¿dónde están las vejeces en la ley 26.150? ¿Están las vejeces? ¿Se nombra las vejeces en la ley de ESI? Bien, muchas gracias. Como no puedo leer el chat... no, por eso... Claro. Muy bien, gracias. Claro que no está, ¿no? Pensemos, ¿no?, y en esto que vos, Alma, trabajaste mucho, en el modo que es el derecho, bueno, que se aprende toda la vida, y el derecho a la educación es un derecho que tenemos también, es un derecho humano, y no está explicitado, porque justamente por eso, porque fue pensado para la escuela, pero yo digo, en las escuelas no hay vejeces, ¿no? En la escuela de adultos, aún nosotros docentes, no hay vejeces. ¿Cómo todavía recuerden igual que esta fue una ley que fue sancionada en el 2006? Y yo le decía, ¿cómo viene como corriendo, ¿no?, a esta ley, corriéndola, yo digo, para tomarla, si se quiere, para apropiarse los movimientos sociales y los movimientos feministas? Y en esto, ¿cómo ha surgido después de la ola verde, el movimiento de las hijas, el movimiento y la revolución de las viejas? ¿No? Que nos vamos apropiando y decimos, nosotras tenemos derecho también a una educación sexual integral. Ahora tenemos que darle cuerpo a eso que queremos. ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Quiénes estamos pidiendo esto? ¿Quiénes son las vejeces que tienen voz? ¿Cuántas vejeces? Ahí yo les muestro una foto que es de la comunidad mapuche de mi provincia. ¿Pueden estas vejeces? ¿Puedo interrumpir un minuto? Sí, totalmente, sí. Viendo los planes y los folletos y toda la bibliografía que nos han dado para trabajar la ESI en las escuelas, tanto en el nivel inicial, primario como el secundario, parecería que la vida sexual se termina con la adultez. Jamás tampoco le enseñaron a los pibes que los adultos mayores, que los abuelos y demás teníamos sexualidad, y le decimos, sí, dura hasta toda la vida, sin embargo, en ningún momento nos nombran como tales, ¿no? Es decir, ya desde el programa, desde el Estado que propone todos los elementos y la currícula, por lo menos la vista, en lo oculto estamos, con lo que decías hace un rato, ¿no? No estamos, ya desde la institución Estado
que propone la educación nos hicieron invisibles. Totalmente. ¿No? No, ahí, Rosana. Sí, No, yo, hablen, me sí, viene muy bien. Yo hice la pregunta porque la verdad que no, como no aparecemos en la ESI nosotras, y además te quería comentar que el fin de semana fui a Tecnópolis y había un stand de ESI, entonces me arrimé a ver los folletos que había. Y todos los folletos hablan de derechos sexuales y reproductivos, pero ninguno de los derechos que nos competen a nosotras, que no, ya no somos reproductoras. Bien, totalmente. Tenemos la menopausia. Entonces, Muchas... una de las chicas me dice, la verdad que me dejaste con la boca abierta, no sé qué decirte. Y que hay que luchar para que nos incluyan, le dije. Muy bien. Bueno, esto lo que vos decís y traes, Rosa, es tal cual. Hay un cuadernillo que salió también. Recuerden que ahora este año ha salido mucho material nuevo, pero siguen manteniendo todavía el foco puesto en las niñeces y en las adolescencias. Todavía está dejado de lado la modalidad que es jóvenes y adultos, ¿no? En esa modalidad, que es una modalidad, los que trabajan en educación saben que es una modalidad en que van a terminar el secundario, o en la provincia de Neuquén, pero debe estar en otros lugares también, que están los centros de formación profesional, que hay un montón de, hay carreras, hay cursos, que van muchas personas de la comunidad, que no hay una exigencia de que hayan terminado el secundario. Bueno, y no está la ESI, y el cuadernillo, les decía, que se sacó hace un par de años en relación a esa modalidad, está pensando en relación a la familia, para trabajar con una revista que es Para hablar en familia, que son estos temas que es cómo la familia acompañan a las niñeces y a las adolescencias, pero que no está mal, pero no podemos hablar de algo que nosotras, ¿no? Como decía esta primera foto que les mostré, que yo no tuve, que no sé. Y vos traes algo, Rosana, que yo lo aprendí, te digo, este año, que es la diferencia entre menopausia y climaterio. Eso lo aprendí ahora y yo les comenté que hace más de 10 años que yo estoy trabajando en la educación sexual integral. Y este año aprendí la diferencia. Y de esa diferencia, que muchas veces se confunde, se toman como sinónimo, no es lo mismo. La menopausia es la fecha en que dejamos de menstruar, que a veces es un proceso. Bueno, este espacio no es para hablar específicamente de eso, pero podemos en algunos generar un espacio para hablar de la salud sexual nuestra, ¿no? Y el climaterio es el proceso que viene después, que puede durar 12, 13 años, ¿no? Entonces, como yo, que ya dejé de menstruar hace muchos años, estoy en el climaterio. Pero no lo sabíamos. ¿Quién nos dijo? Aún cuando hacemos alguna consulta médica, ¿alguna vez nos explicaron cuál es la diferencia? ¿O nos hacen un listado de todos los síntomas que vamos a tener? Y nos dicen, bueno, prepárate, como algo negativo, ¿no? Algo que está cargado, que está estigmatizado también. Faltan espacios de conversación. Y faltan para las vejeces también espacios justamente donde nos ubicamos en relación a esto. Entonces, cuando yo le decía esto de las diversidades y puse esta foto, porque digo, todas las vejeces no son iguales, ¿no? Los que estamos y las que estamos reclamando por una educación sexual integral está atravesado por nuestra clase social, por nuestra formación académica, ¿no? ¿Cuánto todavía falta para llegar a otros espacios donde hay personas que todavía tienen vulnerados todos los derechos? Otro de los ejes, sí. Perdón, Graciela, acá comentan, es hora de que las personas mayores tomemos la sartén por el mango y tomemos como nuestras todas las leyes que puedan darnos calidad de vida. Totalmente.
Y creo que lo estamos haciendo, ¿no? Este inicio de lo que se llama la revolución de las viejas y apropiarnos, ¿no? Y como decíamos antes de esto de los derechos, reconocernos, juntarnos, eso es muy importante. Nadie puede solo, ni sola, ni sole, sino juntarnos con otras y otros para saber que lo que me pasa a mí también le pasa a otras y a otros. Y acompañarnos, ayudarnos y reclamar los derechos. Una de las cosas que trajo la educación sexual integral fue incorporar y valorar la afectividad, las emociones. Todo lo que hemos transitado en la escuela, sabemos que la escuela siempre está presente, o sea, en nuestra vida está siempre presente las emociones. Y le damos un valor a esa afectividad. Pero no solamente hablamos del amor, hablamos de todas las otras emociones, ¿no? Hablar del amor, no sé si es fácil, pero queda como mejor. ¿Qué lugar le damos a los enojos, a la bronca, a la ira, al odio, ¿no? ¿Cómo podemos valorarlas? Adriana, ¿querías decir algo? Sí, que cuando, por lo menos en la época que yo iba al secundario, el amor era romántico, era hollywoodense, y siempre había final feliz y por siempre, y felices para siempre. Otro tipo de amor no se mostraba. Siempre creamos, o nos fueron mostrando la Disney, no las otras caras de la verdad. Y que además, no solo hablar del amor sexual o el amor, sino hablar del amor fraterno y de los apegos, de eso tampoco se habla. Parece que el amor es noviazgo, matrimonio, y ahí se terminará la vida. Y seguimos de nuevo poniéndolo el mote y el corte en la juventud, en la reproducción. Sí. Y después de ahí, ya está. Vos trajiste, ¿no?, esta gama de todas los amores posibles, ¿no? Cómo podemos amar, ¿no?, a una amiga, una hermana, un hermano. Hermano digo no solamente de sangre, sino con el que yo comparto. Las feministas hablamos de sororidad, ¿no?, de encontrarnos. Esto que siempre nos han enseñado o nos han dicho que las mujeres somos rivales entre nosotras o que competimos, y cuando encontramos en esa hermana de la vida, más allá de las hermanas que podamos tener sanguíneas, una compañera en quien poder valorar esta afectividad, ¿no? Y entonces yo siempre digo, ¿cuáles son las condiciones necesarias para expresar las emociones? Yo puedo hablar de lo que me pasa, de lo que siento en cualquier espacio o cualquier persona. No. Tienen que dar condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Qué espacio hay para que las vejeces se encuentren con otros y otras? ¿Cómo podemos escuchar también a las personas mayores que tenemos cerca, sus historias de vida, lo que nos cuentan? Por eso me gustó tanto esta foto de dos amigas, ¿no?, que muchas veces también me trae muchas películas, ¿no? A veces discuten, se pelean, pero siempre como que están juntas, esas amigas que llevamos por toda la vida, ¿no? Y la importancia de la apertura, de la reciprocidad, del diálogo, de la escucha, del intercambio. Por eso es tan importante la afectividad, ¿no? Reconocer, dice, que las emociones y los sentimientos están presentes en toda interacción humana. Generar las condiciones para que todas, todos y todes puedan expresar su punto de vista, respetando las diferencias, sin anular las tensiones y los conflictos presentes en los vínculos. A mí me parece muy importante también saber que el conflicto es parte de la vida, que cuando es conflicto no es que estoy peleando con otra o con otro o con otra, sino que se ponen en tensión justamente parte de nuestra sexualidad, nuestras creencias, nuestras emociones, nuestros puntos de vista. ¿Y cómo vamos resolviendo esos conflictos? Si lo hacemos desde el eje de la afectividad, lo vamos haciendo justamente con respeto, ¿no?, con escucha. Y acá dice, y respetando también la intimidad propia del ajeno, y rechazando toda manifestación coercitiva del afecto como forma de prevenir el abuso y la violencia de género y sexual, ¿no? Si te quiero, ¿no?, o si me querés,
bueno, tenés que hacer esto por mí, o tenés que aguantar, ¿no? Bueno, ¿cómo pensamos las vejeces en relación a estos temas? ¿Cuántos tipos vos, Adriana, también mencionaste mucho la violencia de género en relación a las personas mayores? ¿Cómo está invisibilizado? ¿Cuántos, cuando hablamos de femicidio, cuántos de esos femicidios han sido personas mayores, mujeres mayores, personas trans? El otro eje, el último de los ejes, es el eje de incorporar la perspectiva de género. Y yo ahí pensaba, bueno, ¿qué es incorporar la perspectiva de género? Decimos que es como una lente que nos tenemos que poner, ¿no? Una lente, pero yo hoy pensaba, a mí me gusta mucho pensar las metáforas, pero esa lente para mirar, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a mirar? Voy a mirar los roles, los estereotipos, justamente lo que estuvimos hablando, que se cumplen en la sociedad. ¿Qué roles, estereotipos cumplen las mujeres, los varones y otras identidades de género? Ahora, esos lentes nos tenemos que ir apropiando cada uno y cada una de nosotras, con estas dimensiones teóricas, ¿no? Que hablábamos, y traigo lo que Nadia nos traía, ¿no? Y lo que estuvimos pensando desde el principio, ¿no? Los conceptos, las dimensiones de análisis, la teoría. Entonces, la perspectiva de género es una herramienta. Ahora, si yo digo que es una lente, yo no le puedo pedir los anteojos a mi vecino, a mi compañero, al que esté al lado mío, porque los anteojos son personales. Entonces, yo lo que voy a mirar, lo voy a mirar desde una perspectiva. Cuando yo digo una perspectiva, siempre está acotada esa mirada. No voy a mirar todo. Lo que invita a la educación sexual integral es cambiarnos de lugar para ampliar esa mirada. Y a veces esa mirada se complementa con otros y otras que están mirando también, ¿no? Entonces lo que busca es ampliar, es pensar, es resignificar, es desilvanar, es invitar a nuevos entramados, pero también poner en evidencia las desigualdades y denunciarlas. Adri. No te quería interrumpir. Cuando recién hablaste, hablamos de educación y me remití al segundo encuentro que tuvimos y cómo esto se va dando un eclipse en cuanto a todos los temas como los fuimos eligiendo y cómo uno va entramando con el otro. Y cuando hablamos de aprendizaje, cómo hablamos de armar para desarmar, para desestructurar lo estructurado, la gran palabra que se ha venido, el deconstruir. ¿Por qué deconstruir? Eso que está construido como aprendizaje o como implantado y metido en nuestro inconsciente, cómo a través de estos lentes que nos está ofreciendo Graciela, vernos de nuevo de otra manera. Y ahí me quedo con lo que dijiste en el anterior, cuando dijiste que cuando las mujeres, cuando estaban lo popular, ¿no? Que dice, mujeres juntas es igual a un nido de víboras. ¿Quién impuso eso? ¿Quién puso eso en el acervo popular y hacernos creer que en vez de ser solidarias y comunitarias y tejer redes entre nosotras, somos competitivas? ¿No? ¿Qué lente es esa? ¿La lente de quién? Bueno, y en esto, vieron que yo les decía que los ejes siempre se van entrelazando unos con otros, ¿no? Entonces pensaba en los cuerpos, y me acordaba también lo que traía Nadia cuando traía a Foucault y hablaba de esto, de la vigilancia, ¿no? Y muchas veces nosotras, muchas veces las mujeres, somos vigilantes de otras mujeres, ¿no? Y vemos, che, me encontré con tal, está bien, o mira, la encontré y la vi re desprolija, no sabes, se había dejado las canas, y le dije que tal vez si se tenía las canas se vería más joven, ¿no? O está más gordita, está más flaquita. Muchas veces, como hablamos también hemos venido hablando de las construcciones sociales y culturales, sabemos que antes, que ahora está cambiando, somos vigilantes de los cuerpos
de los otros y de las otras, desde esos lugares. También ahí cumple un lugar muy importante en los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué ponen las vejeces? ¿Dónde las ponen? ¿Cómo las muestran? ¿Desde qué lugar? No como protagonistas, sino muchas veces como complementarias. Y cuando se muestran las vejeces, se muestran también a los varones que saben, ¿no? Por eso que esto trae la perspectiva de género. Cuando decimos qué lugares ocupan las mujeres y los varones, qué lugares ocupan las vejeces en los lugares donde se toman decisiones. Porque una de las cosas, si volvemos al eje de los derechos, decimos que nadie hable por nosotras, o por nosotros, por nosotras, también dicen los movimientos de la diversidad sexual. Dicen las personas con discapacidad, no hablen por nosotros, ni nosotras. Queremos tener la palabra, queremos decidir, pero los que toman decisiones, ¿quiénes son? ¿Qué edades tienen? ¿Y qué están mirando? ¿Y a qué responden? También como para complejizarlo. Y ahí mirar esto que sabemos también desde los números, pero lo podemos ver en nuestras comunidades, que tiene que ver con la feminización de la pobreza. Cuando hay pobreza, las mujeres son las más empobrecidas. Y junto con las mujeres están las mujeres viejas, las niñeces y las adolescencias. Entonces lo que trae la perspectiva de género también es denunciarlas. Porque me quedo en algo que también nos traía Nadia, que lo vamos a discutir todo, decía ella. Lo vamos a discutir todo. El único consenso es la ternura. Y esto es lo que hemos venido aprendiendo. Cuando digo, bueno, yo devengo en feminista hace muy pocos años, cuando empecé a trabajar la educación sexual integral. Y siempre fue por una situación que irrumpe en la vida de nosotras, que nos damos cuenta, que vamos aprendiendo. No me quiero adelantar porque justamente de lo que le estoy hablando es de la otra herramienta que nos da la educación sexual integral, que se llaman puertas de entrada para el análisis de lo institucional. Dice de la vida institucional porque está pensado en la escuela, pero yo les decía, cuando pensamos en instituciones, pensemos en todas las instituciones, pensemos en la institución familia y en todas las otras instituciones. Cuando digo familia, ninguna de nosotras escapamos de eso y las podemos ir viendo. Ahora, ¿cómo entra la sexualidad o la ESI en la primera puerta de entrada? Y es el análisis y la reflexión sobre nosotros y nosotras mismas. Este trayecto formativo está pensado para cuidadoras y cuidadores. La ESI nos dice que no podemos pensar en la sexualidad o acompañar las sexualidades de otras personas o pensar una pedagogía del cuidado si no hay una reflexión sobre nosotras, nosotros mismos. ¿Y eso qué es? Reflexionar de dónde venimos, cómo hemos ido construyendo nuestra vida, cuáles son los temores, los prejuicios, esas creencias, los estereotipos, los tabúes, esos modelos sobre la sexualidad que fuimos incorporando a lo largo de nuestra vida y que siempre están presentes. Adriana hablaba de que vamos deconstruyendo. No se puede deconstruir algo si yo antes no reconozco que hay algo para deconstruir. Por eso es tan necesario revisar nuestros propios supuestos, ampliar la perspectiva, no es la mirada que tenemos. Nadia decía, ¿qué nos pasa a nosotros con las vejeces? Y aquí la pondría yo esta pregunta. En el rol de cuidadoras y cuidadores, ¿cómo vemos las vejeces? ¿Qué nos pasa? Si es un trabajo que elegimos o es un trabajo que hacemos por necesidad. Cuando cuidamos a nuestros viejos y viejas en nuestra familia, es porque no nos queda otra. ¿Y cómo lo hacemos? No desde una mirada crítica para cuestionarnos, sino para repensarlos, ¿no? Para justamente ponerlos en tensión y poder deconstruir algo. Dalma, me parece que querés decir algo. No, pero pensaba en esto que estabas vos diciendo, justamente los prejuicios, ¿no? Sobre las viejas o les viejes, ¿no? La desvalorización en cuanto al cuerpo, ¿no? Cómo se sienten con un cuerpo, cómo nos sentimos con un cuerpo que no responde a determinados
modelos, cómo nos sentimos frente a los cambios que se están dando en nuestro cuerpo, que cómo nos sentimos frente a esa exigencia sexual joven que apunta a la genitalidad, ¿no? ¿Qué pasa con la desvalorización de la piel como un órgano sexual? O sea, todo esto, ¿no? Que tan poco nos llevan a reflexionar los médicos, las médicas, los ginecólogos, los ginecólogas, ¿no? Acerca de esos cambios que se dan en nuestra sexualidad y cómo nos sentimos tan mal, muchas veces perdidos, ante estas transformaciones que sufrimos, ¿no? Sí, gracias, Adri. Cuando recién hace un ratito hablabas que cuando nosotros nos encontramos para ser los cuidadores de otra persona, para ser cuidadores de les viejes, como habíamos hablado en el primer encuentro, de que nos estamos vinculando con otra persona, y cómo ese vínculo tiene que ser un vínculo, más allá de que sea un trabajo, un vínculo amoroso, un vínculo de afecto, un vínculo de ternura. Y a eso sumarle no solo la mochila que cada uno trae, como vos recién dijiste, sobre sus propias creencias y demás, sino en el viejo que se ve que será a futuro. Es decir, reconocer, y cómo eso a su vez pesa en lo que el viejo que tenemos, las vejeces que tenemos adelante, y cómo nosotros reaccionamos ante esas, o lo que hace, o lo que dice, o lo que nos representa. Es decir, es un juego de constante ida y vuelta, donde lo subjetivo, lo propio, emana en todo momento, ¿no? Y cómo poder registrarlo para hacer más ameno y más empático el trabajo que estamos haciendo con les viejes con los cuales tratamos. ¿Puedo comentar Totalmente. algo? Sí, sí, Silvia. Yo les quería comentar que los viernes acá en Mendoza, en el barrio Olivares, damos talleres para personas mayores, los educadores sociales. Y el viernes pasado se planteó todo esto de sexualidad en el grupo. Tenemos mujeres de los 60 años a 84. María Elena, de 84 años, fue la primera que dijo, dándonos a entender que ella tiene relaciones sexuales, es viuda, no preguntamos más ni averiguamos más, pero nos dio a entender que así como uno tiene sed o tiene hambre, tiene la necesidad de relaciones sexuales. Otra mujer nos dijo, de 65 años, Rosa, que si ella quedara viuda o se separara, no querría tener un novio, un chongo, dijo ella. Ella dijo así, que le gustaría elegir juguetitos, porque también hablamos de eso, de la autosatisfacción. Y Teodora dijo, ¿por qué no probar cosas nuevas? Y se refirió a tener relaciones con una mujer. O sea que por ahí, con esto quiero decir que por ahí subestimamos a las personas mayores y creo que lo tenemos claro. Cada uno muy en su interior tiene claro, a pesar de los mitos, de los tabúes, de lo que nos quiere imponer la sociedad, tenemos muy claro que somos dueños de tener relaciones sexuales cuando se nos dé la gana y que las podemos tener. Creo que tenemos que tener eso en cuenta. Muchas gracias, porque bueno, ahí veo la necesidad justamente de tener espacio para poder conversar de todo esto. Ahora, me voy al eje, esto que yo le decía, de los derechos, ¿no? Cuando yo propicio espacio de conversación, ¿no? Y digo y promuevo que hay derechos sexuales y que esos derechos sexuales parte de nuestra vida y que cada uno, cada una lo puede elegir y lo puede hacer como desee, ¿no? Siempre pensando en que si es con otras personas, tiene que ser algo consensuado,
pensado, respetado, los tiempos de cada uno y cada una, yo me llevo el que es lo mismo que nos reclaman los adolescentes. Yo que he trabajado mucho en escuelas secundarias con adolescentes. Los adolescentes, los jóvenes conocen por ahí mucho más, o tienen más acceso a información que teníamos nosotros, pero les sigue faltando ese espacio cuidado para conversar. Un espacio en que no haya una mirada que sancione, ¿no? O que con prejuicio, o que diga que está bien o que está mal, sino un lugar donde poder, y ahí voy, digo, conversar, y otra vez me voy al eje de la afectividad, lo que les decía. ¿Cómo puedo acompañar yo los deseos y la escucha? Y puedo decir que quiero o que me gustaría porque está esa oportunidad para decirlo. Pienso en mi abuela, que yo conversaba y digo, bueno, a ver, 50 años casada. En ese momento se planteaba que uno podía separarse cuando eras grande. Generalmente te decían, yo no, ya a esta altura tengo una vida hecha. La otra vez escuchaba a una sexóloga de personas mayores y dice, muchas veces la falta de deseo no tiene que ver con la necesidad o el deseo sexual, sino con la persona que estoy. A lo mejor no tengo ya deseos sexuales con esa persona, pero se me puede plantear el deseo, las ganas de estar con otras, o con nadie, porque eso también. Yo creo que en el próximo módulo, que les digo que no se los pierdan, David y Rosana van a hablar más sobre justamente los cuerpos, el deseo y el placer, así que no se los pierdan porque hay mucha necesidad de poder conversar sobre estos temas. Cuando quieran, levantan, por ahí no los veo porque tengo la pantalla con el PowerPoint, pero abren los micrófonos. Entonces les decía, estábamos hablando de esta herramienta de las puertas de entrada. Entonces la primera puerta de entrada tiene que ver con nuestra propia sexualidad. Y la segunda puerta está planteada como la organización de la vida institucional. Yo les decía, esto está pensado para la escuela, pero lo podemos pensar en cualquier otro espacio, ¿no? Bueno, ¿cuál es el lenguaje que utilizamos? ¿Cuáles son los espacios para cada cosa? ¿Cómo nos agrupamos? ¿Cuáles son las expectativas, esto dice, de aprendizaje? Pero en esta puerta fundamentalmente se habilitan los episodios que irrumpen. Dice la vida escolar, pero irrumpen en cualquier situación. En una familia viene, voy a decir la abuela, el abuelo, dice, les presento a mi novia, mi novio, ¿no? Y ni les cuento si el novio, la novia o el novio, ¿no? Como nos decía Nadia también el otro día, ¿qué pasa si me enamoro de esa chica trans, travesti, que es una preciosura? ¿Cómo llega esa persona mayor a decirle a sus familiares? O se presenta, si están en un espacio público, se presenta con su pareja. ¿Qué pasa si se besan en una plaza? ¿No? ¿Qué pasa si se besan en una plaza? Si vemos una pareja de adolescentes en la plaza no nos llama la atención, pero ¿qué nos pasaría si son personas mayores? Y pensando también en esto de las relaciones sexuales y que no hay edad, las estadísticas por lo menos de Neuquén y en relación a la infección de VIH, es que cada vez se infectan personas mayores. O sea, y hay algo también para acá, para trabajar, que sería estupendo poder tener más tiempo para trabajar sobre la salud sexual, que está relacionado con lo reproductivo. Si yo no me voy a quedar embarazada, entonces no me cuido más. Y no tengo en presente las otras infecciones de transmisión sexual. Entonces nos encontramos que hay personas mayores que tienen VIH o que tienen SIDA. Entonces, hay mucho para hablar, hay mucho, pero se necesitan esos espacios. Ahora, eso que irrumpe, digo, ¿cómo va a habilitar la primera puerta? ¿Qué me pasa a mí si yo veo a una persona mayor besándose? O vamos a la casa de nuestra madre y nuestro padre, golpeamos la puerta y decimos, mira, escucho ruido que están teniendo relaciones sexuales, por ejemplo.
o que dicen, no, esta noche quiero salir, o no me que no, o abrimos el cajón de la mesa de luz y encontramos preservativos. ¿Qué pasa? Yo siempre hago, en los talleres que doy, lo digo así como en forma de chiste, como para provocar, digo, ¿qué pasa si yo, una mujer de casi 60 años, voy a la caja del supermercado y entre que busco la billetera se me cae un preservativo? ¿Qué es lo que dirían? Todos se ríen, ¿no? Como diciendo, ah, mirá la viejita, picarona, ¿no? Mira la viejita todavía, con razón se la ve contenta. Bueno, todo eso sale. Ahora, si hay una persona joven que se le cae un preservativo y entonces dice, ay, mira cómo se cuida, es responsable, qué bien, si es varón. Si es mujer, dice, ay, mira, debe estar buscando algo, ¿no? ¿Cómo influyen? Todos los estereotipos se ponen en juego. A veces es lo primero que se nos viene a la mente. Después, como nos estamos desconstruyendo, no decimos, no, 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 este pensamiento no debe estar bien, todos tenemos derecho, ¿no? Por eso digo, la educación sexual integral nos tenemos que apropiar y tenemos que pensarla justamente con esto de lo integral y poner los 5 ejes en juego. La tercera puerta de entrada tiene que ver con las familias y la comunidad. Esto hemos venido hablando, ¿no? Bueno, decimos que ante una situación que irrumpe, bueno, ¿cómo se abre la primera puerta que tiene que ver con lo que a mí me pasa y las resonancias que decimos, los ruidos que nos hacen cuando hay algo? Che, escuché esto y a mí me hace ruido. ¿Vos qué pensás, no? Decimos muchas veces. Bueno, ¿cómo podemos pensar las vejeces en relación a esto, ¿no? En el espacio de la comunidad. Es una puerta que tenemos que abrir para que la ESI pueda entrar, para que puedan conversar entre todos y todas. Cuando hablamos de espacio, ¿no? Yo esta foto a mí me interpeló, bueno, de los espacios comunitarios. ¿Cómo podemos pensar esos espacios también heterogéneos? No sé si ustedes tienen otras experiencias para compartir, pero yo he visto muchos lugares donde asociaciones de jubilados y jubiladas, de personas mayores, donde hay como algo heterogéneo, visto desde ya sea la clase social o el nivel educativo. ¿Cómo puedo enriquecer esos espacios con otras identidades de género, con otras culturas, ¿no? ¿Cómo podríamos enriquecer todos esos espacios para que esa sexualidad que tiene que ver con todos esos factores que ya nombramos al principio, se pongan en juego? Y me faltó, creía que tenía esa foto, que yo siempre las pienso, estas puertas de entrada como puertas giratorias. ¿Se acuerdan que ahora cada vez se usa menos? Pero antes estaban las puertas giratorias, ¿no? En muchos hoteles, todavía algunos hoteles viejos, no entrabas a una, podías salir en otra. Bueno, las puertas de la S tienen que ver eso. Cuando se habilita uno, se habilitan las otras puertas de entrada, ¿no? Y es como muy interesante poder pensarlas y reflexionar sobre eso. Entonces, si volvemos al principio, ¿cómo pensamos una ESI para las vejeces? Entonces decimos eso, apropiarnos para que estén en forma explícita, pero la sexualidad está siempre presente. Demandar políticas públicas para que se cumplan, espacios para conversar, juntarnos entre nosotras, nosotros, nosotres, para poder hablar. Y siempre es una oportunidad como para poder salir y poder conversar sobre nuestras necesidades, los intereses, los deseos que tenemos, empoderarnos, pensando el empoderamiento, no poder de uno sobre otro, sino empoderarnos de nuestras propias virtudes, nuestras propias cualidades, y hacerlo con otros y otras, ¿no? Y reconocernos en vínculos, implicarnos, acompañarnos, escucharnos, poder mirarnos, ¿no? Para tener mayor oportunidad, esto que decimos, igualdad de oportunidades para todas y todos y todes. Y para eso equidad, para tener acceso a esos derechos. ¿Algo que quieran comentar, compartir? Si no, vamos a pasar
a conversar un poco de la actividad que le proponemos para el campus. Dejo ahí, si alguien quiere... ¿Dejas de compartir la pantalla si nos vemos todos o nos vas a seguir compartiendo? Voy a compartir algo más y después saco, así como... Perfecto, dale, dale. Que me parecía como, no sé, tal vez... de la propuesta que le hacemos en el campus, que una es elegir, hay como ustedes saben que hay actividades que son optativas y otras que son, una que es obligatoria. Y las dos están pensadas desde igual. Algunas les compartimos algunas fotos para que ustedes puedan elegir y hacer este ejercicio. Y la obligatoria es que busquen una que tenga relación con la comunidad, donde haya viejos y viejas y viejes, para poder hacer este ejercicio de pensar cómo miraría la educación sexual integral esa imagen. Yo elegí esta imagen, le digo siempre en esto, ¿no? Lo que uno elige tiene que ver con esa primera puerta de entrada que tiene que ver con la propia historia. ¿Qué me interpeló de esto, ¿no? Y entonces digo, miro esta fotografía desde los distintos ejes. Yo si lo miro desde la diversidad podría empezar. ¿Quiere alguno compartir algo? O si no, voy diciendo, porque yo ya me enlazaba a lo que yo miraba. Decía esto de la diversidad, estoy mirando una pareja heterosexual, en principio. Entonces, ¿cómo puedo pensar la diversidad ahí? Un viejo, una vieja, heterosexual, ¿no? Cisgénero, en principio, por lo que puedo ver. Uno siempre que mira una imagen, es una imagen congelada. Entonces, mi mirada también va a estar puesta con ese recorrido que yo vengo. Puedo pensarlo desde la afectividad también, ¿no? Está ella sobre las rodillas o sobre las piernas de él. El lugar, esto que decíamos, al amor, al deseo, puesto. El derecho, ¿no? Cuando hablamos de derecho, siempre hemos de decir, bueno, ¿qué derechos están presentes? ¿Qué derechos están vulnerados? Esto lo podemos pensar en función, cuando hagan el ejercicio, de cuál están, trabajar con la ley, que Silvia trabajó con todos y todas nosotros, que tiene que ver con la ley 27360, con la convención. Bueno, ¿qué dice esa convención? Y en esta foto, o en la foto que ustedes tomen, ¿qué derechos están presentes y cuáles están vulnerados? Y nombrarlos, ¿no? Mirarlos desde la perspectiva de género también, y pensarlos desde el cuerpo y la salud. Los cuerpos con tatuaje. ¿Qué pasa a mí con eso? ¿Qué pasa con los cuerpos? ¿Qué pasa con los cuerpos viejes tatuados, ¿no? ¿Qué se pone en juego en relación a eso? En la que dije, bueno, ¿y esta foto? La seguí mirando, sigue siendo una pareja heterosexual. Pero, ¿qué otros? Mayra, vos querés, no sé si querés decir algo. Justamente, mira, mientras vos ibas hablando, yo estaba dando, viste que podríamos decir que podríamos mirar la imagen en el sentido horario, ¿no? Digo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando cambio el sentido, digo, ¿no? Y Perfecto. pensaba, y voy a trabajar con esta imagen que tenemos ahora, donde vos decís que una pareja heterosexual, yo voy a decir, vamos a presumir la heterosexualidad en estas personas, digo, como ha hecho siempre la educación, porque podrían ser bisexuales, o ella podría ser una mujer trans, o él un varón trans, y no sabemos, es una foto, pero la construcción que tenemos nos hace pensar en eso en primera instancia, digamos, ¿no? Pero también pensaba en esto, digo, por ejemplo, ¿no? Ejercer la afectividad para valorar la diversidad, ¿sí? Para los cuerpos y la salud, para cuidar la perspectiva de género, esta necesidad que tenemos de poder cuidar la perspectiva de género, digo, ¿no? Para incorporar los derechos, que siempre es incorporar derechos, siempre estamos, pareciera ser que incorporando derechos en esta lucha, voy a decir, que tenemos o en esta idea que tiene la hegemonía de que siempre nos está como habilitando un poquitito más, ¿no? Digamos, ahora las viejas, los viejos, las viejes, entonces ahora vienen a disputarnos a ver la sexualidad, ¿no? Digo, esto, poder pensar
o poder pensar, digamos, salud sexual no reproductiva. Mirá qué locura que tienen las viejas, los viejos, les viejes, ¿no? Digo, y ahí podríamos pensar cómo podría ser atacada también esa perspectiva de género. Ya sale una camioneta de enfrente de acá, digo, El perro. Claro, y el perro, digo, esto, cómo hay que cuidar esa perspectiva de género, porque justamente todo esto, digamos, la educación sexual integral, es interpelada justamente por esto, porque viene a disputar sentidos, digamos, ¿no? Todo lo que fuimos viendo hasta ahora, digo, durante toda esta exposición muy linda que hiciste, maravillosa, que me encantó, me quedé muda, tomando apunte nada más. Digo, ¿dónde están las vejeces? Decía en la educación sexual integral. Bueno, en este momento parece ser que estamos, digo, disputando de sentido también, ¿no? A ver, la educación sexual integral es solamente para niñas, niños y adolescentes, es en el marco de la escuela formal, digamos, es en el marco de esa familia formal, porque también cuando veíamos familia, también nos trae un concepto de familia y una idea de familia, ¿no? Eso digo, y por eso digo, la ESI, de poder trabajarla a partir, digo, de todos de estos ejes y de estas puertas de entrada que vos expresabas recién, justamente nos hace como repensar a ver en qué lugar estamos, y también cómo podemos seguir nosotras las personas, digamos, seguir construyendo nuestro propio deseo, digo, ¿no? Digo, pero no pensarlo esto solamente en función de prácticas sexuales, que está muy bien, que es muy lindo, y digo, al menos desde mi subjetividad, digo, pero porque el campo es mucho más amplio, digo, correr el mito también ese que existe en cuanto a la educación sexual integral, digo, o que no se trata de homosexualizar, como se ha dicho a veces, porque digamos, porque esta ley ha sido y sigue siendo muy atacada, digamos, ¿no? Por eso es lo importante esto, de cuidarla. Esta es una ley que empezó con los consensos que se pudo dar en aquel momento en el 2006. Tiene toda una historia esta ley, digamos, ¿no? Era si se ponía la palabra género o no se ponía la palabra género. Hay toda una historia muy linda que se cuenta de la ESI, que está muy linda también, pero bueno, digo, eso, entonces siempre es la disputa del sentido de cómo queremos habitarnos, digo, pero siempre de una perspectiva de derechos humanos, digo, esto, justamente, cuando decíamos que, bueno, hasta el último suspiro, dijiste vos, o dijo Adriana, no me acuerdo, cuando Adriana lo dijo, esto hasta el último suspiro, bueno, hasta el último suspiro es poder entender que tenemos derechos, digo, y bueno, esta imagen que nos traía vos, ¿no? Esto de los lentes, digamos, de la perspectiva de género que nos ponemos los lentes, que también nos hace justamente ver, digamos, a la otra persona desde otras perspectivas, entendiéndola también como sujeta, como sujeto de derecho, digo, ¿no? Como ese ser también que hay que mimar, que hay que cuidar, que hay que respetar. Eso es lo que me provocó la imagen esta. Muchísimas gracias. No, gracias por tus aportes, porque yo le decía que es una perspectiva de género y que los anteojos que nos ponemos siempre es parcial, ¿no? Y que cómo vamos a ir ampliando esa mirada es con otros, ¿no? O sea, yo no podría ponerme tus anteojos porque seguramente vos tenés otros aumentos, Nadia, ¿no? Y cada uno de nosotros tendríamos otros aumentos. Porque esa mirada, lo que yo voy mirando, les decía que está condicionado por mi subjetividad, por mi historia de vida. Entonces, totalmente, cuando yo veo así, yo lo que veo es una pareja heterosexual, pero vos lo complejizaste porque estamos acá juntos y juntas y juntes y vos me ayudás a mirar. Y seguramente si todos y todas hablamos, todos estarían mirando algo distinto, estarían resonando con algo, complejizándolo. Y esto es lo que aporta la educación sexual integral, la ESI. La ESI siempre es dirrumpir, es dislocar, es interrumpir. Si yo quiero, como se dice normalmente, que efectivamente esté la ESI, yo digo, yo me opongo a que efectivamente esté la ESI en la escuela, porque la van a normalizar, la van a institucionalizar. Yo no quiero eso, una ESI, yo quiero una ESI que siempre falte, que siempre haya que tironearla un poco más, como vos dijiste, defenderla. Sí, la vamos a defender y la vamos a cuidar, pero necesitamos más espacio para poder hablar, compartir, ampliar esa mirada. Esto que yo no sabía,
ahora ya lo sé, ¿no? Así que, bueno, es como muy, muy interesante. Sí. Las retomo a las dos, las retomo a Dalma y me retomo a mí misma cuando hablamos de aprendizaje, y lo traigo tantas veces porque estamos hablando de educación, y en la educación está el enseñar y el aprender, y en estos sentires que vamos construyendo, ¿no? Y como habíamos dicho cuando hablábamos de aprendizaje, que era una construcción que hacía uno mismo, pero que lo hacía con otros. Es decir, cómo se nutría uno en sí mismo para generar esos nuevos aprendizajes, pero que no lo hacía en soledad, que lo hacía dentro de un colectivo, con otros, con los cuales podía discutir, consensuar, entrar en el conflicto que vos hablabas. ¿En el conflicto para qué? Para sacar algo positivo y que nos beneficie a ambos, es decir, para tener entre todas las personas participantes el hecho de poder construir un aprendizaje diferente, y nutriéndome de lo que dice Graciela, de lo que dice Nadia, de lo que dice Dalma, de lo que dice Mayra, de lo que nos dicen cada uno de los que estamos acá presentes, porque todos tenemos un lente diferente, pero sin embargo, si yo me quedo solamente con los míos, voy a tener una realidad parcial, sesgada, cortada. Y cómo esto de poder trabajar los aprendizajes con otros me fortalece y me empodera y me hace redescubrir cuántas otras cosas. Y me parece que Mayra quería hablar y yo me le puse adelante. No, está bien. Bueno, primero que nada quería agradecer por este encuentro de hoy que, bueno, como todos los anteriores, me pareció fantástico. Fue un encuentro de saberes que me fui dando cuenta de cosas que no veía, como por ejemplo, cuando dijeron en qué momento de la ESI se menciona las vejeces. Y yo dije, claro, y empecé a ver en las otras leyes, y empecé a pensar cuánto nos falta, ¿no? Cuánto falta nombrar, cuánto falta mencionar, dónde podemos tomar saberes nuevos, comunicarlos, mencionar a las vejeces también. Y me encantó mucho esto de esos tips que nos dieron de que lo ideal sería propiciar espacios de comunicación, demandar políticas públicas para poder hablar de ESI con las vejeces, generar encuentros, acompañar, escuchar. Me pareció genial, fui anotando, y bueno, quiero decir personalmente que el tema de la ESI es como un aprender constante, ¿no? Todos los días voy aprendiendo algo nuevo. Incluso al hablar de ESI me acordaba de un montón de presiones de la adolescencia, presiones de la secundaria, presiones, bueno, ahora, las familias, y me gusta mucho que es como un aprender constante y cosas en las cuales tenemos que estar atentos, y no perder la pisada, ¿no? No perder el hilo. Me parece genial tenerlo en cuenta. Gracias, Mayra. Bueno, justamente eso es una de las cosas que nos brinda la educación sexual integral, ¿no? En eso recordar todo el camino que han hecho otros para llegar a este momento y que tengamos este derecho de poder exigirla para todos y todas. Y yo fui retomando todo lo que fueron diciendo mis compañeras, mis compañeros en los módulos anteriores, porque siempre estuvieron hablando de la sexualidad, ¿no? En todo ese recorrido. ¿Por qué ahora también nos llamamos viejes? ¿Por qué nos apropiamos de esto que era como un insulto? ¿Por qué lo tomamos como bandera? Y bueno, y siempre la pregunta y la repregunta, porque todo esto es como, yo lo siento como desplegar, es también como poner el mantel, ¿no? Para abrir, para mostrar, para recibirnos amorosamente. En esto me gusta, Nadia, eso que decís, el único consenso que sea la ternura, ¿no? Siempre con ternura, volver a eso, y no temiéndole al conflicto.
desde el conflicto también aprendemos y vamos creciendo. Así que yo, si hay algo más para agregar, iría como cerrando y diciendo que nos quedan 2 módulos, el que viene yo creo que va a estar como muy, muy bueno, porque vamos a darle lugar a esto de los cuerpos, los deseos, la sexualidad, el sexo, lo que va a brindar esa posibilidad, es un mantel renovado. Y ahí Rosana nos va a decir algo. Sí. No, yo puse en el chat que yo me quedo con la frase que vos dijiste, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Me parece muy bueno eso, esa frase. Gracias. Y una vida que sea una buena vida para todos y todas y todos. Yo creo que en eso los que venimos trabajando es porque tenemos ese derecho a ser felices, ¿no? A tener una buena vida. Y los que la tenemos, poder acercársela a otros que no la tienen. A mí me parece que en eso es lo que nos mantiene y nos lleva adelante y cada vez aprender más. Así que bueno, muchas gracias a todas y todos. Bueno, gracias. Gracias, Graciela. Bueno, ya saben, Gracias a bueno, vos, Graciela. nos despedimos, saben que van a tener el asincrónico para el martes que viene, el siguiente martes nos vamos a encontrar con el 5º encuentro, digámosle, teórico de esta manera, y en el último encuentro nos vamos a ver los trabajos que fueron armando, construyendo y demás. Así que si alguien tiene algún inconveniente o desea hacer alguna pregunta sobre los trabajos prácticos obligatorios que fuimos dando a lo largo de estos encuentros, lo pueden hacer por el WhatsApp, lo pueden hacer de forma privada en el Classroom, abiertos a lo que necesiten. Si están atrasados con los trabajos prácticos, pónganse al día y no hay problema que no lo hayan hecho en ese momento. Bienvenidos de que puedan estar hechos. Lo contemplamos, sabemos que no es fácil, que no es fácil ocuparse de muchas cosas hoy en día, que todos trabajamos y tenemos muchísimas obligaciones. Así que les agradecemos el haber estado hoy con nosotros otro día más compartido, y bueno, los esperamos para la próxima, y ya saben, a disposición de todos, de lo que necesiten para poder completar este espacio. Nos vemos en la próxima. Chao, nos vemos. Chao, hasta luego. Chao. Adiós. Bueno, muy lindo, ¿eh? Bueno. Muy bueno estuvo. Juli, ¿andás por ahí? Parece que se fue la Juli. Sí, es que se nos fueron Silvia y Sí, Rosana Silvia se tenía también. Silvia se tenía que retirar, esperen, dijo. esperen.